¿Cómo están? Tomen asiento. Hoy es un momento, es un tiempo de estar bien con Dios. ¿Qué piensa usted? Hoy es un tiempo de estar bien en la presencia del Señor. Y creo que el Señor nos llama día a día a poder estar en su presencia, pero el estar bien en la presencia del Señor. Nosotros como hijos suyos tenemos que estar bien en la presencia del Señor. ¿Qué quiero decir con esto? En Hebreos capítulo 3, el Señor, el autor de Hebreos le dice, si oís hoy, no endurezcas, si hoy oís la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Como en el día que desobedecieron, en el día del desierto, en el desierto, cuando en el día de la tentación. Y el Señor nos llama a escuchar su palabra, a escuchar su voz y a atender su voz. Ustedes saben, recuerden ustedes, que en el momento en el desierto, cuando estaban todos en el pueblo de Israel, y había mucha incredulidad en el pueblo, y a pesar de que tuvieron el mismo bautismo, se alimentaron con el alimento espiritual, con el agua que era la roca, que era Cristo, y estuvieron todos, pero dicen que el Señor desagradó por la murmuración de ellos, por la vida que ellos tenían. Y a pesar que estaban experimentando toda la gracia del Señor, ellos lo tentaron con las señales. Y el Señor le mostró las señales durante 40 años en el desierto, y así todo había un espíritu de incredulidad. Por eso el Señor nos dice, hace un ejemplo del pueblo de Israel que nos enseña a nosotros que si nosotros escuchamos la voz de Dios, dice que estemos atentos y que podamos atender a la voz de Dios y que no endurezcamos nuestros corazones y no tentemos al Señor tampoco. El Señor nos llama con una voz de amor, con una voz de misericordia. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día donde el Señor quiere preparar a los corazones, porque el Espíritu Santo conoce tu corazón y conoce el mío, y conoce las profundidades y las intenciones que nosotros tenemos delante del Señor. Hoy es un día de estar bien con Dios y de estar a cuenta con el Señor. Hoy es una mañana que el Señor nos permite estar en su presencia, y creo que ese es el momento de estar a cuenta con el Señor. Mirad, hermanos, dice en el versículo 12, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El Señor, una vez más, dice que Él está a la puerta y llama. Él está atento al clamor y a la voz de sus hijos. Aquellos que realmente han experimentado la gracia y han experimentado el estar en la presencia del Señor. Eso es lo que hace el Señor. Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Muchas veces el pecado te da esa ilusión de, a pesar de que quizás pueda ser, placentero, ¿verdad? Y que te puede llevar por caminos de deleites, pero a la larga el Señor nos dice estar bien con Él, de estar bien en la presencia del Señor, y que no endurezcamos el corazón a la palabra de Dios. Y eso creo que es el momento propicio donde el Señor nos llama. Miren, hermano, ¿qué quiero decir con esto? Si el Espíritu Santo quiere hablar en esta noche, como lo hace, esta mañana, como lo hace
todas las mañanas y como lo hace cada día que tenemos reunión. A pesar de que si usted y yo tenemos el corazón duro y como piedra, ¿sí? El Señor, el Espíritu Santo, por más que ponga palabras en mi boca en esta mañana, ese corazón va a seguir siendo duro. Va a seguir siendo duro. Por eso dice, si escuchás la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Abrí tu corazón a la palabra del Señor, al llamamiento del Señor. El Señor nos llama, dice que nosotros podamos acercarnos. En Santiago capítulo 4, versos 8, dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Dice, limpiar sus manos, pecadores, y ustedes, los de doble ánimo, dice, purificar sus corazones. El Señor llama a un pueblo al arrepentimiento. El Señor llama a un pueblo a estar alerta, a estar atento a su presencia. Ayer pasamos un día hermoso, precioso en el puerto, y yo veía que realmente hay un deseo de poder escuchar la palabra de Dios. Personas que tienen un hambre, una sed de este Dios vivo y su corazón estaba abierto, estaba atento. Yo creo que esta mañana el Señor nos llama a poder estar atento a su palabra. Y quiero empezar con una reflexión. ¿Crees que es realmente tu responsabilidad en edificar una iglesia sana? Si sos cristiano, creo que sí. Si soy cristiano, creo que sí es una responsabilidad para mí, para vos, de poder edificar una iglesia sana, porque es nuestra responsabilidad. Jesús nos ordena, te ordena y me ordena a mí a ser discípulos. Mateo 28. Judas nos exhorta a ser edificados sobre la fe. Judas 20:21 nos exhorta. Pedro nos llama a utilizar nuestros dones para el servicio de los demás. Los dones se usan solamente en la iglesia para edificación, el servicio de tu hermano, así como también tu hermano sirve también con sus dones. 1 Pedro 4:10. Pablo te dice que sigas la verdad del amor para que tu iglesia pueda madurar. Efesios 4:13 al 15. ¿Entendés cuál es tu responsabilidad ahora? ¿Entendés que necesitamos ser responsables de edificar una iglesia sana? Usted sabe que hay un predicador que dice, no me preocupan tanto las cosas que no sé de la Biblia, pero sí me preocupan las cosas que sé. ¿Por qué? Porque el Señor me va a pedir cuenta. Y la responsabilidad que yo tengo de cómo administro lo que el Señor me ha dado ya. El Señor en cierta forma me pide cierta responsabilidad o yo tengo que presentarme delante del Señor y rendirle cuenta. El Señor me pide cuenta para que le rinda las cuentas al Señor. Y yo creo que esto es una palabra clave en el pueblo de Dios, en la iglesia, de que podamos escuchar la voz de Dios y nuestro corazón esté latente, que esté bien atento a la palabra de Dios, porque la necesitamos, hermano. Y yo quiero hablar del hombre en el sentido general de este mundo. Ustedes saben que toda persona tiene un propósito en esta vida. En primer lugar, de dejar una huella, de dejar un presente, de dejar una marca, de dejar algo, y no solamente en él, en lo que hace, en un trabajo, en cualquier área que un ser humano pueda moverse en la vida de sus hijos. Usted quiere enseñarle que dejar una huella para que ellos puedan aprender y el día de mañana puedan ser personas de bien o puedan ser personas que hagan algo en la vida. Eso se llama hacer algo con propósito. Incluso aquellas personas que nos rodean. Usted a aquellas personas que nos rodean quiere dejarle, enseñarle algo para que esas personas puedan aprender. Eso se llama un propósito. Y aún uno viene a la vida
Y a veces cree que es cuando uno viene a la vida, a veces hay cosas sin sentido o hay un cierto vacío en el cual uno tiene que ir comenzando con un propósito en la vida. Uno sale al mundo y hace cosas en la vida para experimentar, ¿no? Para experimentar todo lo que uno puede llegar a dejar, esa huella. Nos lanzan al mundo en busca de nuevos objetivos. El hombre es así. De hecho, el mundo se mueve así. Buscamos nuevos objetivos. Buscamos nuevas alternativas. Buscamos nuevas cosas que hacer. ¿Verdad? Es así, es así. Buscamos el significado de la vida. Aunque muchas veces se nos encuentra difícil, o el sinsentido, o las situaciones que uno vive en la vida, o los enigmas que hay en la vida, o la falta de significado que tiene la vida. Pero creemos nosotros que el hombre necesita el significado, necesita buscar el propósito de esta vida. Ahora, vamos a ver todo ese propósito que el hombre busca allá afuera en el mundo, el de querer hacer, el querer comenzar a ver, ¿cómo lo puedo explicar? De contribuir, digamos, ¿sí? A todo lo que el hombre quiere hacer. El hombre hace, todo el tiempo está haciendo cosas. Ahora, cuando uno viene a la iglesia, lo volcamos a la iglesia, ¿cuántas personas vienen a la iglesia, conocemos al Señor, vamos caminando con el Señor, nos convertimos y el Señor comienza a obrar en nosotros, a traernos por medio de la palabra de Dios, sabiduría, pero siempre, ¿no? Nosotros todos queremos hacer algo para el Señor, queremos trabajar en la obra del Señor y estamos ahí atentos, estoy preparado o quiero hacer algo en la iglesia, ¿verdad? Siempre, todos, las personas siempre quieren hacer algo con un propósito y quieren marcar una generación y otra generación. Bueno, esto es lo que pasa también en la iglesia. Esto es lo que pasa en la iglesia también. Y creo que el deseo del ser humano está bien. Tenemos un buen deseo de servir al Señor. Ahora, ese deseo que usted tiene y que tengo yo, debemos dárselo al Señor. Ese es el motivo por el cual nosotros, y que el Señor nos capacita. Está bien tener un deseo, pero muchas veces el deseo no ayuda por la falta de el carácter. Nosotros necesitamos un carácter, preparar nuestro carácter, pero eso lo va a hacer el Señor, eso va a hacer el Espíritu Santo, lo va a hacer por medio de la palabra, para prepararnos. El Señor nos capacita. El Señor nos capacita. Va a llegar el momento oportuno en el cual el Señor, vos vas a responder, digamos, para servir al Señor. Y el servicio se debe hacer con una motivación correcta y con un corazón correcto. ¿Se va entendiendo? Es bueno tener la motivación correcta para servir. La pregunta es si estamos listos para prestar servicio. Ahora yo te pregunto, ¿estamos listos para prestar servicio al Señor? ¿Estamos listos para trabajar en la obra del Señor? ¿Tenemos la motivación correcta? ¿Tenemos el deseo correcto? ¿Tenemos un corazón correcto como para decir, Señor, heme aquí, envíame a mí? Señor, quiero servir en tu obra, estoy preparado para servir en tu obra. Bueno, creo que todos nos hacemos esa pregunta, ¿verdad? Ahora vamos a ver los requisitos, realmente, si el deseo es bueno, sin ninguna preparación. El Señor no solo está atento a los talentos cuando le servimos. El Señor, ¿qué nos dio a la iglesia para que también pongamos al servicio? Los dones. Los dones, cuando nos selló con el Espíritu Santo, tenemos dones. Pero lo más importante es el carácter.
Lo más importante de usted y yo es el carácter para un buen servicio, para que hagamos las cosas con excelencia. El Señor nos llamó a una seriedad en la obra del Señor. Esto no es cualquier cosa. Un creyente tiene que ser consciente de que si realmente va a servir, no es solamente por el deseo que tenga de servir o por el anhelo que tenga de servir, sino que sea con un propósito en el cual su vida, su carácter, sea totalmente diferente a lo que hoy el mundo te muestra. Es totalmente diferente. Necesitamos ser personas íntegras en nuestra vida general, hermano, en todas las áreas que el Señor va moldeando tu vida y va formando el carácter. Ustedes saben que nosotros, o sea, el Espíritu Santo va moldeando nuestras vidas, nuestro carácter a la imagen de Cristo. Día a día el Señor nos va moldeando a la imagen de Cristo. Ahora, el carácter se va formando cuando venimos a Cristo. Lo que Dios transforma a la imagen de Cristo es nuestro carácter, la esencia, lo interior, nuestra vida. En Tito 1:1 dice que nuestra vida, o sea, de acuerdo al conocimiento que tengamos del Señor, es de acuerdo a la vida piadosa que nosotros vivamos, tanto en la iglesia, tanto en su hogar, tanto con su familia, con su matrimonio, o aquel que te rodea. Todo va a haber de acuerdo al carácter que vos tengas como cristiano. El deseo es bueno, la intención es buena, pero a veces no tenemos el carácter formado todavía. Y eso es preocupante porque trae ciertas consecuencias en la iglesia, en su hogar, con su matrimonio, con sus hijos. Todo tiene que ver de acuerdo a un carácter piadoso que un creyente tiene que tener. Recuerden lo que yo decía primero al principio. El pueblo de Israel estuvo en el desierto, tuvo la experiencia con Moisés, fueron bautizados, experimentaron el maná, experimentaron el agua, experimentaron la obra que el Señor hizo, las señales que el Señor hizo durante 40 años, que los fue guiando, y así todos tenían un espíritu de incredulidad. Todavía no habían sido maduros, su carácter no había sido formado. Imagínense que una iglesia que no tenga personas creyentes con un carácter bien formado, ¿cómo puede llegar a terminar esa iglesia? Ahora lo vamos a ver. Dios llama a todos los creyentes a reflejar su carácter santo. De acuerdo a nosotros, según el carácter del Señor tenemos que reflejarlo. Primera de Pedro 1:15, 16, dice que como aquel que nos llamó es santo, nosotros también tenemos que ser santos en toda la manera de vivir. El Señor dice, que escrito está, sed santo porque yo soy santo. Ahora sabemos que nosotros no hay santidad en nosotros no somos santos, nosotros somos pecadores, nosotros somos impíos, dice la Biblia, y por lo tanto nuestra naturaleza es pecaminosa. Ahora, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos? Ahora no tenemos la capacidad de santificarnos por nuestra propia cuenta. Cuando la Biblia habla de santidad, habla de apartarnos para el Señor. Recuerdan ustedes que el pueblo de Israel, el Señor apartó a un pueblo especial. Lo apartó de entre todos los pueblos que no conocían al Señor. ¿Para qué? Para que no se contaminen con aquellos pueblos que eran idólatras, que practicaban otras clases de dioses, tenían, y bueno, ellos estaban apartados. Hoy la iglesia, el Señor nos aparta, somos real sacerdocio, pueblo santo, nación santa. ¿Para qué? Para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas hacia la luz, o de la muerte hacia la vida. Bueno, nosotros somos un pueblo escogido por Dios, guardado por Dios, guiado por Dios, que necesitamos, aunque no
no haya santidad en nosotros, pero el Señor nos llama a apartarnos. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Vamos a ver. Debemos ser santificados. Eso lo hace el Espíritu Santo en usted y en mí. Para apartarnos a la imagen y santificarnos y día a día mostrarnos y enseñarnos o llevarnos a la imagen de Cristo. A conformarnos a la imagen de Cristo. Día a día. Así que tenemos una tarea por delante, hermano. ¿Recuerdan ustedes que yo les enseñé que la salvación tiene 3 aspectos? Tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. El tiempo pasado es la justificación. El Señor nos justifica delante de Dios por medio de su sacrificio, ¿no? Él es nuestra justicia. Él es nuestro sustituto. Él es el que tomó nuestro lugar y nos justifica, o sea, nos declara no culpable delante de Dios, ¿verdad? Ahora, el tiempo futuro, el Señor nos glorificó, o sea, nos va a glorificar, ¿verdad? Ahora, el tiempo presente, nos queda la responsabilidad suya y mía de tener una santificación progresiva, de vivir, de dar evidencias que Él nos justificó en el pasado y damos evidencia que Él nos va a glorificar en el futuro. Esa es la evidencia que uno tiene que dar. Usted y yo tenemos que dar esa evidencia. ¿Cómo la vamos a dar? Con una santificación progresiva. Como no hay santificación en nosotros no somos santos, el Espíritu Santo nos santifica. ¿Para qué? Para conformarnos a la imagen de Cristo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Necesitamos el carácter de Cristo. Necesitamos formar el carácter. No alcanza con tener un buen deseo de servir al Señor, sino que va de la mano el deseo y el carácter. El deseo y el carácter. La formación del creyente es muy importante, hermano. Por eso, ¿cuántas iglesias hay que se dividen? ¿Cuántas iglesias hay que se deshacen? De hecho, en Corintios, recuerden ustedes lo que venimos estudiando de Corintios, ellos tenían dones, hablaban en lenguas, tenían sabiduría. ¿Pero qué pasaba? Bueno, uno tenía preferencia por un líder, otro tenía preferencia por otro líder, y así sucesivamente. Cuando el apóstol Pablo dice, ¿está dividido Cristo? No, somos todos iguales. Ahora, hay diferentes ministerios, pero se pueden, entrelazar los ministerios y hacer la obra del Señor con un solo propósito. Uno siembra, el otro riega, pero el Señor es el que da el crecimiento. O sea, lo importante acá no es ni el uno ni el otro. Lo importante es que Dios da el crecimiento. Algo que uno no sabe, ¿verdad? Porque uno predica el Evangelio, quizás va a otro lado y el otro también le predica el Evangelio, está regando, digamos, la semilla que ya fue plantada, pero el crecimiento se lo da el Señor. Uno no puede mirar, si bien uno tiene evidencia de cómo va creciendo el creyente, pero ahí es donde vamos entendiendo el carácter, cómo se va formando el carácter, y vas a ver una persona sólida. Una persona que no es fluctuante, una persona que no es de doble ánimo y que va a estar en la iglesia y que va a ser una persona responsable en cuanto al llamado del Señor. En el momento que Dios te llama, vas a decirle que sí al Señor, pero vas a decirle con una motivación correcta, con el corazón correcto y con un llamado que realmente vos vas a decir, sí Señor, estoy preparado. Aunque el hermano creyente nunca está preparado. Sabemos que el Señor nos va capacitando y hasta el día de su venida el creyente no va a estar preparado. Pero el Espíritu Santo nos prepara cada día. Así que necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe a la santificación cada día. Es la obra del Señor para santificarnos día a día.
Necesitas el carácter para poder servir. Dios forma el carácter tuyo y forma el carácter mío para poder servir. Una santificación progresiva. Lo importante no es cómo comenzamos, lo importante es cómo terminamos, hermanos. Podemos comenzar bien. Recuerden ustedes que los Gálatas, creo que era, que dice, empezaron por el Espíritu. O sea, empezaron sabiendo lo que el Señor había hecho por ellos, que la ley nada podía hacer, sino que la ley viene conocimiento del pecado, ningún hombre puede ser salvo. Pero ustedes empezaron por la cruz de Cristo, empezaron por lo que realmente el Señor hizo, la obra que el Señor hizo en ustedes, y terminaron desviándose. O sea que lo importante no es cómo comenzamos, sino es cómo terminamos. Así que comenzamos, tenemos que tener una vida que le agrada a Dios. Esa es la vida que el Señor nos llama, una vida que le agrada a Dios. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, conociendo la palabra de Dios, formándonos cada día. Realmente cuando queremos servir y no hemos desarrollado el carácter correcto, ¿podríamos servir en la iglesia? ¿Qué piensa usted? Si nosotros no desarrollamos el carácter que el Señor nos pide, ¿podremos servir en la iglesia? Bien. Vamos a generar discordias entre los hermanos. Es más, eso es lo que pasó en la iglesia de Corintios. En la iglesia de Corintios estaban divididos. Había murmuración, había diferentes clases de pecados que ellos practicaban. La iglesia, aunque tenía todo, la gracia del Señor los había llenado con dones, con sabiduría, ellos tenían los diferentes dones del Espíritu y no apreciaban, no había un carácter formado en ellos. Por eso mismo el apóstol Pablo los exhorta. Va a haber enojos, envidias, falta de dominio propio, mal testimonio de los de afuera. Nos van a ver sirviendo en la iglesia. ¿Y qué van a decir los hermanos? Pero si yo conozco a esta persona y está sirviendo en la iglesia, el enojo entre hermanos, el discordia, la murmuración. Santiago capítulo 4, versos 8. Santiago capítulo 4, versos 8 dice que no murmuren los unos con los otros, porque el que murmura de la ley, y el que condena, digamos, el que juzga a otro hermano, juzga de la ley. O sea que no somos hacedores de la ley, sino somos jueces. El juez hay uno solo. ¿Quién es el juez? Dios. O sea que el Señor nos llama y nos marca ciertas actitudes que un creyente no tiene que tener. No debemos murmurar los unos de los otros, porque el Señor lo tiene en cuenta, lo tiene presente eso. Él sabe de lo que hablamos de los hermanos. Y no trae bendición a la iglesia. No trae bendición, al contrario, trae división. La murmuración trae división. Y ya no murmuramos solamente de hermanos, murmuramos de la ley. No solamente juzgamos al hermano, juzgamos a la ley. Y somos jueces. Ya no somos hacedores de la ley, sino somos jueces. Y ya nos ponemos por jueces, en el cual Dios solamente es juez. Miren el error que muchas veces cometemos. Que el Señor nos guarde de murmurar los unos de los otros. O el hecho de hablar, o el hecho de enojarte con tu hermano. No solamente te estás enojando con tu hermano, estás en contra de Dios y de la voluntad de Dios, de la creación de Dios. Miren lo importante que es que una iglesia esté firme, esté preparada y tiene que tener el carácter correcto para el servicio. Ahora, falta de dominio propio. Personas que no, parece ser que no entienden cuál es realmente el llamado que el Señor le ha hecho a nosotros.
El dominio propio es abandonar todo aquello que muchas veces nos sacan de la voluntad de Dios, nos alejan de la voluntad de Dios. Hace como una línea, como una barrera entre Dios y nosotros. Esa barrera no tiene que estar en el creyente. Dios tiene que, tenemos que darle la libertad al Señor para que obres en nosotros. No endurezcas tu corazón si escuchas la palabra del Señor. El dominio propio es muy importante, hermano. El testimonio tuyo y el testimonio mío, ¿qué es lo que van haciendo desde afuera? Es más, miren, te voy a decir. Mi esposa puede decir que yo soy un hipócrita hoy, estando acá predicando el Evangelio, y en mi casa soy otra persona. Es así. Yo primero tengo que rendirle cuentas a mi familia. Tengo que tener un matrimonio de acuerdo a cómo la palabra de Dios dice y enseña cómo un matrimonio se debe conducir, ¿no? Eso necesitamos el carácter formado de Dios. Mis hijos pueden decir que yo soy un hipócrita en estar acá predicando el Evangelio, sabiendo que ellos no le doy una buena vida o no le doy una buena enseñanza. Eso es parte también. Dios trabaja en nuestro corazón para poder servir. Ahora digo, ¿tenemos que ser perfectos para poder servir? No, porque si no estaríamos ninguno acá. Todos nos tendríamos que ir. Abrimos la puerta y nos vamos todos. ¿Verdad? Esa es una realidad. Pero hay una línea que seguir, hermano. Un orden que seguir, que es la semejanza de Cristo. Ese es el orden, la línea o la forma en la cual el creyente tiene que estar bien formado. No podemos tener un pie en el mundo y un pie en Cristo. No puede haber pecado en nosotros. Dice, ustedes pecadores, límpiense las manos. Las manos del creyente tienen que estar limpias. No puede estar sucia. ¿Quieres servir al Señor? ¿Queremos servir al Señor? No podemos estar sucios en el sentido de practicar ciertos pecados. Los de doble ánimo, no podemos ser de doble ánimo. Hoy estamos bien, mañana estamos mal. Tenemos ganas de servir, mañana no. No. Aquel que pone las manos en el arado y mira para atrás no es digno de mí, dice el Señor. O sea que una vez que el creyente pone las manos en la obra del Señor, no podemos mirar para atrás, hermano. Esos son de doble ánimo. No podemos estar divagando como el pueblo de Israel divagó 40 años en el desierto. Y el Señor se desagradó de ellos, dice, porque había murmuración, queja, idolatría. O sea, todas las prácticas que el Señor nos llama a apartarnos como un pueblo santo, como que Él nos aparta. Dice, sed santo porque yo soy santo. O sea, ¿qué significa? Que el Señor nos llama a santificación. No podemos practicar eso. No podemos ser de doble ánimo. No podemos tener un ánimo inconstante. Dice a ustedes, los de doble ánimo, dice, son inconstantes en todos los caminos. O sea, somos llamados a tener un buen deseo y un carácter formado a la imagen de Cristo. No podemos tener un pie en el mundo y un pie en Cristo y así servir. No se puede, hermano. No se puede. No podemos servir a Cristo o al Señor si descuidamos lo esencial. No podríamos servir al Señor. No podríamos servir al Señor si no tenemos una vida saludable, una vida de acuerdo a cómo el Señor nos ordena en la palabra de Dios. Ahora, ¿estamos bien en la familia? El que quiere servir tiene que tener una vida ordenada en cuanto a la familia, los hijos, los que nos rodean también tenemos que dar un buen testimonio con los de afuera. Miren la responsabilidad que tenemos. No está el deseo solamente, sino que está el carácter. Dios está formando el carácter en vos. ¿Te está formando realmente? Tendríamos que hacernos esa pregunta en esta mañana. Tendríamos que hacerlo. Voy a hacer una ilustración. Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4. Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4.
Si quiere servir al Señor, hermano, tenga en cuenta estos mandamientos. Pablo estaba preso. Los filipos, digamos, eran personas que sostenían a Pablo tanto económicamente como en la oración. Ellos oraban por Pablo, ellos lo sostenían económicamente, y que eso es importante, digamos. Y vamos al versículo 3, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. O sea que todo lo que hagamos, todas las cosas que nosotros hagamos, no tiene que ser por contienda o por vanagloria. Yo soy la vanagloria y la contienda, ¿por qué viene? Porque yo me creo más alto, en más alta estima que mi hermano. O por lo tanto mi hermano Dios lo usa en un área y por lo tanto yo quiero que Dios me use más. Es como que quiero hacerme ver. Aquellas personas que se quieren hacer ver, eso no debe estar en el creyente. Si vos ves, bueno, dice, con humildad. La humildad tiene que ser un carácter distintivo del creyente. Amén. Tiene que ser un carácter distintivo en tu vida. Amén. Eso te tiene que distinguir a vos como creyente. Dice, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. O sea, ¿estás estimando a tu hermano como superior a vos? ¿Crees que tu hermano puede ser usado más que vos? Si está eso en tu corazón, es como que Dios te está formando al carácter de Cristo. Que vos veas a tu hermano como en alta estima. Tu hermano tiene que ser, mi hermano es más usado, el Señor lo usa más, le da más sabiduría que yo. Tu hermano tiene que ser puesto en alta estima, hermano. Ese es un corazón humilde. Ese es un corazón en el cual no va a haber celo, no va a haber murmuración, no va a haber contienda. Humildad es algo que el Señor nos llama a humildad. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a lo humilde. Dios resiste a los soberbios y da gracia al humilde. O sea que el humilde, el Señor no va a llenar de la gracia del Señor, lo va a usar y va a estar preparado con un carácter correcto para el servicio. Y no va a haber divisiones en la iglesia, no va a haber murmuración, no va a haber queja, no va a haber nada que pueda distraer a los hermanos en la obra del Señor. El Señor nos está armando, nos está formando en este tiempo, hermanos. ¿Para qué? Porque cuando vengan personas a escuchar el mensaje del Evangelio, va a haber una iglesia con amor, una iglesia con humildad, una iglesia que no murmura, una iglesia que no se quita los ojos entre ellos, o que no hablan los unos con los otros para murmuración. Una iglesia bien formada. Hay iglesias, por ejemplo, en Apocalipsis, en Éfeso, que recuerdan ustedes que ellos tenían la verdad, eran celosos por la verdad, ellos peleaban por la verdad. Es más, dice, hay 2 iglesias que el Señor no habló, pero después las otras 5 iglesias sí, siempre tuvo algo que decirle. Tengo unas pocas cosas contra ti, dice, ¿no? La iglesia de Éfeso. Yo sé que a los que se dicen apóstoles, vos los descubriste, pero dejaste tu primer amor, te desviaste, abandonaste, sos celoso de la palabra de Dios, pero no tenés amor por el prójimo. Va todo de la mano. La verdad que la palabra de Dios va de la mano con el amor. Si tenemos la verdad y no tenemos amor, no sirve nada. Es más, la preeminencia del amor. En Corintios habla, capítulo 13, habla de eso, la preeminencia del amor. Si yo tengo amor, si doy todos mis bienes, si hablo en lenguas angelicales, no, habla el apóstol Pablo cuando habla así, da una hipérbole, ¿no? Que si hago todo eso, una exageración se habla. Si hago todo eso y no tengo amor, de nada sirve. O sea que el amor es muy importante, hermano, entre los creyentes, para que vean una iglesia que realmente es luz y es sal,
que una iglesia está sentada sobre buenas bases, que una iglesia realmente se está formando con las bases fundamentales, con el fundamento correcto y que tiene un carácter formado a la imagen de Cristo. Bien, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Gálatas capítulo 6 habla de exhortar, digamos, de animar al hermano cuando está caído. Dice, sepa que si algún hermano usted lo encuentra digamos, en falta, ustedes que son maduros espirituales o maduros espiritualmente, dice que ustedes tienen que restaurarlos con un espíritu de mansedumbre. O sea que tenemos la responsabilidad de que si somos realmente maduros, si buscamos la enseñanza de Cristo, si somos humildes, vamos a restaurar al hermano con un espíritu de mansedumbre. Y si nosotros no tenemos el carácter formado, pero tenemos el buen deseo de servir, ¿sabes lo que vamos a hacer? Lo vamos a espantar al hermano y lo vamos a hundir más. Porque es así, si uno no tiene un espíritu de humildad, si uno no es humilde y si uno no es espiritual, no lo va a restaurar al hermano con un espíritu de mansedumbre. ¿Sabe qué va a hacer? Lo va a juzgar. No, este hermano es un pecador, siempre está lo mismo. No. Se va, o sea, se pierde el hermano. ¿Por qué? Por causa tuya. En un momento dije que hay un predicador que dice, no me preocupan tanto las cosas que no sé de la Biblia, sino que me preocupan las cosas que sé, porque yo soy responsable. Ahora te pregunto, ¿crees que sos responsable de edificar una iglesia sana? Amén. Necesitamos la madurez correcta, necesitamos el carácter correcto. Amén. Lo necesitamos, hermano, lo necesitamos. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, con humildad. No mirando o uno mismo, digamos, qué es lo que yo les puedo sacar provecho, sino que miren a los demás. Ahora digo yo, pero cuando uno dice que yo me siento digno, yo me siento preparado, yo me siento capacitado para servir a la obra del Señor, ¿usted cree que esa persona tiene un carácter formado? No, esa persona es inmadura todavía. Es inmadura todavía. Hay que trabajar con el carácter en estas cosas, hermano. Ahora, si una persona dice, yo no me siento digno todavía, no me creo capaz de trabajar en la obra del Señor, no me siento con una preparación para trabajar en la obra, esa persona está siendo formada al carácter de Cristo porque tiene humildad. Ahora, hay otras personas que no se sienten capacitadas porque están en pecado. Eso es otra cosa. Pero hay personas que viven una relación con el Señor, que el Espíritu Santo está obrando, que tiene una vida piadosa, que tiene una vida conforme a la imagen de Cristo, que se va formando, su carácter se va formando en todas sus áreas, y de repente te dice, no, yo no creo sentirme capaz de trabajar en la obra del Señor. Esa persona está siendo humilde y está siendo formada al carácter de Cristo. Antes que el cristiano llegara a ser líder, primero tiene que sanar y crecer, hermano. El cristiano tiene que sanar y crecer para ser líder o para liderar. Santiago capítulo 4 habla, dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? De vuestras pasiones, de todo lo que ustedes quieren, dice, quieren hacer algo, piden y piden mal. Vuestras pasiones, vuestros deseos, las envidias, todo lo que está en el corazón del hombre. Por eso vienen todas las discordias, los problemas. Por eso vienen. Por eso es importante que el creyente, antes de liderar, tiene que sanar y crecer. Necesitamos ver la vida como Dios la ve. Como Dios la ve. ¿Y cómo vemos la vida como Dios la ve? Del modo de la Biblia.
Como la Biblia nos enseña, tenemos que practicarla también. Es la palabra de Dios por excelencia, la profecía por excelencia que tenemos. La Biblia nos la llama santificación, hermano. Tenemos que ser formados a la imagen de Cristo. Ahora digo, si no estás preparado para dirigir tu propia vida, ¿cómo podés estar preparado para dirigir la vida de otro? Ahora, si no estamos preparados para dirigir nuestra propia vida, nuestra propia familia, nuestros propios hijos, estoy dando un sentido general, ¿no? Cada uno tiene sus formas de ver o sus preparaciones, digamos, ¿no? O sus responsabilidades en cuanto a todo lo que uno vive. Pero quiero decir, en un sentido general, si no estamos preparados para eso, ¿cómo podemos dirigir la obra del Señor o la vida de los demás? No podemos hacer eso, hermano. No lo podemos hacer. Por eso necesitamos el carácter de Cristo. No somos perfectos. No quiero decir que no somos perfectos, ojo. El mismo David que era conforme al corazón de Dios. El mismo David que era... Y él pecó, hermanos. Y él pecó también. Lo que nos hace conforme al corazón de Dios es la humillación constante. Necesitamos ir al Señor. Necesitamos ir a la presencia del Señor en humildad. El Señor dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque Él tenía un temor. Él tenía un temor de que el Señor no lo abandone. Él dice, yo necesito tu presencia. Necesito que vos estés conmigo. Nosotros tenemos que decir lo mismo, hermano. Si hay humildad en nosotros, en lo que nos hace un carácter, o de acuerdo al corazón de Dios, es la humildad. Es la humildad. Pedro, Dios formó su carácter. ¿Recuerdan ustedes cuando Pedro, en Lucas, cuando Pedro, el Señor le dice, Jesús le dice, Pedro, Satanás te pidió para ser zarandeado, como a trigo. Pero dice, yo he rogado, no tenga miedo, yo he rogado al Señor para que su fe no falte. No, Señor, mire el carácter que tenía Pedro. Señor, yo te voy a seguir hasta la muerte, no te preocupes. No te preocupes que yo voy a servir en la obra del Señor. Vos no te preocupes que si yo te digo algo, lo voy a cumplir. Soy responsable, vos no te preocupes. No sé, Daniel, no te preocupes, tranquilo. Tienes que ser formado. No, yo me lo sé toda yo. Tranquilo. No. Bueno, el Señor le dijo así, hasta la muerte, Señor, te voy a servir. Dice, antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Todavía no estaba formado Pedro. Su carácter no estaba formado. A veces somos arrebatados en muchas cosas, ¿o no? El cristiano es arrebatado. No, Señor, yo te voy a servir, porque yo ya tengo todo formado, ya todo diagramado. Y en un momento, ¿qué dice? Cuando Jesús, en el capítulo 21 de Juan, restauró a Pedro, le dice, Pedro, ¿me amas? Apacienta a mi cordero o mis ovejas. Dios lo estaba restaurando, pero ya no era el mismo Pedro. Había humildad. Dice que Pedro lloró amargamente cuando negó a Jesús. Imagínense negar a Jesús. Vivió durante 3 años el ministerio de Jesús, los milagros, todas las cosas que vivió con Jesús. Y después, yo no conozco a este hombre, no sé quién es. Imagínese usted y yo en la iglesia y que diga, no, yo no conozco a ese Señor. ¿Dónde está el carácter formado del cristiano, verdad? Por eso necesitamos ser formados, para no negar al Señor. Porque es necesario que los que nos miren de afuera tengamos que tener un buen testimonio. Yo puedo negar al Señor con mi familia, puedo negar al Señor con mis hijos, puedo negar al Señor con mi forma de vida, de estilo de vida, sin un carácter formado. Ser de doble ánimo, fluctuante, también niego al Señor. Eso es negar al Señor. Tener diferencias con mis hermanos, eso es negar al Señor. Murmurar de mi hermano, eso es negar al Señor. Hablar mal con otro hermano de otro hermano, eso es negar al Señor. Eso es negar al Señor. ¿Por qué? Porque está haciendo algo que el Señor no quiere que hagas. Si Él te llamó a santidad. Guardar tu boca, guardar tu lengua, tus ojos sean guardados para el Señor. Todo lo que hagas,
Hacelo con humildad y con mansedumbre. Y el Señor te va a levantar cuando sea el tiempo, dice. Él te dice, humillado bajo la poderosa mano del Señor, que cuando sea el tiempo, Él te va a exaltar. Bien, ahora, Pedro fue restaurado por el Señor. Pedro fue restaurado por el Señor cuando dice, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Ya estaba siendo preparado, ¿para qué? Para el ministerio, Pedro. Tenía un ministerio, tenía un trabajo por delante, Pedro. ¿Qué pasó? Vemos en el libro de Hechos. Lucas, ¿no? Comenzó con Lucas cuando Pedro negó al Señor. Se dice que Hechos y Lucas es un solo libro, digamos, pero bueno, después se dividió. Pero ¿qué quiero decir con esto? En el libro de los Hechos, Lucas cuenta todo lo maravilloso que el Espíritu Santo hizo con los apóstoles. Pedro fue uno que se levantó y se convirtieron como tres. Ya su carácter estaba formado. De hecho, necesitamos formarnos. Y uno dice, pero para tanto es, si es solamente, no sé, salimos a la calle, evangelizamos, estamos acá, cantamos 3 adoraciones, levantamos las manos y bueno, no sé. Sí, hermano. Miren, cuando en el libro de Hechos, capítulo 6, había problemas con las viudas de los griegos y los judíos, que a uno le daban más atención que a otros, se quejaron y le dijeron a los discípulos, mira, pasa esto. Y Pedro le dice, mira, nosotros es necesario que atendamos a la palabra de Dios y a la oración. Nosotros no podemos hacerlo. Búsquense varones entre ustedes. Pero vamos a ver el requisito que hay. ¿Qué les dice? Búsquenos, capítulo 6 de Hechos. Idóneos. Tienen que ser personas, en primer lugar, con sabiduría, llenos del Espíritu Santo. ¿Qué más? Capítulo 3. Busca pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Perdón, hasta ahí. ¿Qué dice? Buscar a personas que recién comiencen, total, no pasa nada si es para servir a la mesa. O sea, tampoco le vamos a exigir tanto. No, tranquilo, no le exijamos tanto. Que sirvan a las mesas, total, no pasa nada, que no conozcan al Señor, no pasa nada. No, ¿qué le dice Pedro? De buen testimonio, hermanos. Y cuando decimos de buen testimonio, es un carácter formado. No es cualquier cristiano que recién comienza. Es una persona que puede tener un deseo, pero si no tiene carácter formado, puede hacer estragos. Sí, de buen testimonio. Llenos del Espíritu Santo. Llenos de la gracia del Señor. Llenos de amor, hermano. Llenos de compasión, hermano. Llenos de humildad, hermano. Porque donde está el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo hace la obra, Él nos capacita con humildad, con amor, con gracia, no con soberbia, no con arrogancia, no. Si hay soberbia y arrogancia es porque el Espíritu Santo no está orando. No hay un corazón todavía, no hay un corazón dócil. Y eso es lo que nos llama, nos dice Filipenses capítulo 2, nada hagan por vanagloria, nada hagan por lo que ustedes creen que va a ser bueno, sino sean humildes, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Hermano, de conocimiento, de hacer las cosas sabiamente. Uno tiene que dirigirse ser sabio a la hora de tomar decisiones. Cuando tenemos un orden, cuando usted tome una decisión, compártala a alguien, ¿no? Que sea sabio. No haga cosas apresuradas de las cuales después puede llegar a lamentarse. Sea sabio. Bien. Necesitamos ese corazón. Y que las personas que van a servir tienen que ser preparadas. Solamente para servir la mesa. No era más que nada eso. No era ni la oración ni el mensaje de la palabra. Miren qué importante que es entender
Pedro estaba bien formado, ahora ya su carácter había sido formado. Pedro era otro Pedro, totalmente diferente al aquel que era impulsivo, que yo te voy a seguir, Señor, y yo no te preocupes que yo estoy seguro de lo que voy a hacer. No, me vas a negar, me vas a negar. Ya no era fluctuante, ya no era de doble ánimo Pedro, ni siquiera fuerte, ni siquiera fuerte. Necesitamos estar seguros dónde está la verdad de la palabra. Una persona que es madura se para firme y lo que dice, así dice el Señor. Lo que dice la palabra de Dios, así dice el Señor. Y es así. No es una persona que es de doble ánimo o no es una persona que conoce a media. No, hermano, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría y lleno de un buen testimonio. Eso es lo que el Señor nos manda a través de la palabra. No lo digo yo, hermano, lo dice el Señor. O sea, personas que parecían sencillas, pero no, es así. Establecer las bases en los siervos del Señor. Necesitamos establecer bases de personas sólidas, de personas maduras, de personas que realmente tengan un carácter bien formado. Para una iglesia sólida, para una iglesia fuerte, para una iglesia que no se divide, necesitamos personas que realmente estén en la presencia del Señor. Cuando me convierto fuerte en la preparación del carácter que me va transformando la imagen de Cristo, es por los medios de gracia. Si no tenemos los medios de gracia, no hay cristiano que dure. Los medios de gracia son la palabra de Dios, la oración y la comunión entre nosotros. Si no tenemos esa práctica, hermanos, no podemos el día de mañana servir a una iglesia local, ¿no? Porque no tenemos ese carácter. ¿Vieron los requisitos? Qué importante que es. ¿Vieron los requisitos? Qué importante que es. Bueno, la palabra de Dios, la oración, el congregarse, la integridad, hermano, la santidad, hermano, la pureza, el confesar nuestros pecados y arrepentirnos y cambiar el rumbo. Ese es el carácter del cristiano. De que todo lo que nosotros hablemos, o sea, lo que la palabra de Dios, que nosotros escuchemos, que tengamos un tiempo devocional en familia y que realmente digamos, esta palabra es para mí, esta palabra me está hablando a mí, necesito cambiar, necesito ser transformado, necesito ser guiado por la palabra de Dios, confesarnos, que ya no podemos ser los mismos, que podamos hablarnos con nuestra familia y decir, bueno, ¿en qué estoy fallando? Bueno, en esto tengo que cambiar, ser humilde, hermano. Si usted no escucha a su hermano cuando lo amonesta o cuando le dice las cosas, no hay humildad. Escuchemos. Hechos capítulo 13, versos 36, dice que David sirvió a su generación y durmió. El servicio es importante. David sirvió a la generación. Él tuvo el buen anhelo y el deseo de servir a su generación. Y después ya está. Eso es lo que va a pasar a nosotros. Qué importante que es, ¿no? Hoy en día yo estoy sirviendo. Estoy para servir. Estoy para servirle a usted. Estoy para servir al Señor y acá estoy. Y para mí es una honra que el Señor me haya dado para poder servirles a ustedes. Y es una honra servir en esta generación. Y después dormir en paz. Después de irme a la presencia del Señor en paz, sabiendo que lo que el Señor me llamó, eso pude hacer. Y sabemos que no lo hacemos con excelencia. Eso lo sabemos, ¿verdad? Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. En lo poco, acá, en este mundo, en esta vida. En lo poco, en lo débil que sos, en la debilidad que tenés, me fuiste fiel. Ahí, estuviste ahí, pero no importa cómo empezamos. Lo importante es cómo terminemos. ¿Verdad? Eso es lo importante. Bueno, requisitos para el servicio, vamos adelantando un poco. Un carácter formado para estar a sola con Dios. Atravesar pruebas. Si el requisito para estar bien formado, un carácter formado, es atravesar pruebas. Vivir
en la iglesia. Vivir en el sentido de que vos seas parte responsable, que lleves las cargas de la iglesia, una iglesia local. Si no tenés esa carga por la iglesia local, si no tenés ese interés, si estás totalmente opuesta a la iglesia local, no sos parte de un carácter formado, no te estás formando como un carácter, un buen carácter, digamos, como cristiano. El buen testimonio en el mundo, un carácter formado en el mundo. Digamos, que las personas de afuera te vean como un cristiano genuino. Ser personas espirituales, llenos del Espíritu Santo, responsables. Estar sujeto a Cristo. Un pastor es un líder en la iglesia, pero también es una oveja, hermano. El pastor es un líder de la iglesia, pero también es una oveja. Tenemos al pastor de pastores, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice, Él es el buen pastor que nos lleva por lugares donde hay pasto, el buen pasto. Señor es mi pastor, nada me faltará. Él es nuestro pastor. Así que tenemos que estar sujetos a Cristo. En primer lugar, Cristo nos lidera. Cristo nos lidera. Ahora voy a mostrar unas señales de inmadurez. Las señales de inmadurez que tengamos es el celo, la contienda, el ocupar lugares donde no nos corresponde. La inmadurez que se forma en grupos para llevar 3 chismes. El chisme es una señal de inmadurez. Es una señal de inmadurez. Hay que cortar con eso de raíz, hermano. Si usted ve que alguien es chismoso o si alguien que murmura, dígale, hermanos, eso vaya a hablarlo con alguien que realmente sea maduro. Yo no te puedo responder a la pregunta. El chisme no sirve, hermano. Señal de madurez, necesitamos ser aprobados. Necesitamos la aprobación de los demás. Yo hago esto, me hago ver porque necesito que alguien me apruebe. Eso es malo, hermano. Todo lo que haga tu mano izquierda, que no sepa tu mano derecha. Todo lo que haga sea con humildad para el Señor. ¿Querés servir al Señor o querés que te vean los demás? Son 2 cosas diferentes. Necesitamos que la gente me aplauda, que me siga, que bien que lo hiciste. No. La inmadurez hace que estés condenando a otro. Esto es importante lo que estoy diciendo. Por ahí me estoy estirando un poco, pero es importante eso. La inmadurez hace que condenes a otro. Eso es lo que hace la inmadurez. No reconoce el trabajo del otro, diciendo que él lo hace mejor. Esas son personas. Dice que el hacha no puede gloriarse de los árboles que cortó. No podría hacerlo sin que fuera, primero, ser guiado por el leñador. O sea que todo lo que nosotros podemos hacer, no podemos gloriarnos por todo lo que hicimos, sino que Dios es el que obra en nosotros para poder hacerlo, hermano. Todo proviene de Dios. Por eso digo yo, que el Espíritu Santo que conoce las profundidades del alma, las intenciones de nuestro corazón, y que nosotros seamos formados al carácter de Cristo.